Y en la entrevista del día aquí en 5 Días Televisión vamos a compartir también con los protagonistas, entre ellos por supuesto se encuentra don Pascual Rubiani, director del grupo Más, y siempre un gusto compartir con Pascual haciendo un poco un balance de cómo están las cosas en el país, entre ellos justamente una perspectiva un poco de cómo hemos terminado el 2024 y algunos temas trascendentes que se van a dar también en el proceso de la dinámica económica en nuestro país este 2025, que hay muchas expectativas también en torno a las perspectivas que se tienen de un año económico, no sé si mejor que el año pasado, pero por lo menos algo mejor algunos están vaticinando. Pascual, qué gusto saludarte, buen inicio de año, ¿cómo estás? Igualmente, Juan Pablo, un gusto para mí saludarte y saludar a tu audiencia. ¿Cómo hemos terminado el 2024 un poco en perspectiva, Pascual? Yo creo que Paraguay tuvo una muy buena noticia en el año 2024, que es que una de las calificadoras nos dio el grado de inversión. Eso demuestra que en términos de la conducción económica hay un planteamiento que viene siendo sostenido desde hace un tiempo, desde hace unos años, que traspasa incluso gobiernos y que hay perspectivas de inversiones importantes en el Paraguay que le permiten a una de estas calificadoras señalar de que Paraguay ya está en condiciones de pasar al grado de inversión. Eso desde luego que va a empezar a generar algún tipo de dinámica económica de mejor perspectiva para el año 2025, Juan Pablo, en el cual todos abrigamos la esperanza de que puedan venir y puedan surgir proyectos que estén ya en una perspectiva de un Paraguay un poco más mirado o mucho más mirado por los capitales y los inversores internacionales. Podemos decir que el 2024 fue el año donde plantó la semilla y que este año vamos a empezar a ver un poco los frutos. Yo diría de que la semilla se plantó ya hace varios años y que en el año 2025 vamos a empezar a ver cómo la dinámica económica va teniendo un ritmo distinto y diferente hasta lo que hemos tenido gracias a lo que se logró en el 2024. Hay una cuestión transversal, Pascual, y que vos seguro también en ese sentido. Y estamos viendo, tal vez, los que entendemos un poco sobre esto, la dinámica de la comunicación, Pascual, con algunas deficiencias. Empezamos el año con una crisis comunicacional. Vemos también que siempre hay algunas llamadas de atención también en torno a eso. ¿Qué podemos decir sobre ese tema puntual, Pascual? Bueno, nosotros en términos de comunicación, Juan Pablo, vivimos un cambio de era, ¿verdad? O sea, claramente la dinámica de innovaciones tecnológicas que han habido a lo largo del tiempo han hecho una disrupción muy grande en todo lo que es el esquema de comunicación y en todo lo que sería, digamos, el ecosistema de medios de comunicación, la información, los criterios de veracidad, incluso dentro de lo que es la información, porque las redes sociales han tenido un impacto muy significativo dentro de lo que es el itinerario de la gente en lo que hace a la información y el entretenimiento. Y esto está muy marcado, sobre todo, con mucha influencia y con mucho impacto a partir de lo que es la emergencia de redes como Instagram y TikTok, que cambian totalmente la cultura y la dinámica de consumo en términos de medios. Eso no significa que los medios dejan de existir, ni mucho menos, sino que los medios van incorporando todo este impacto dentro de su propia oferta de contenidos y eso hace de que evidentemente estemos en un escenario totalmente distinto a lo que teníamos décadas atrás. Esa es una dinámica que sí se da un poco de manera general. Pero en particular un poco también, y algo que es bastante necesario y muy importante, la dinámica de la comunicación un poco del gobierno, Pascual. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Hay cuestiones que mejorar? Yo creo que lo dijiste muy bien, Juan Pablo. Fruto de todas estas consideraciones es que para mí empiezan a haber
crisis de comunicación en el propio gobierno que surgen a partir de diferencias entre sus principales referentes y actores de la comunicación. Y creo que lo que había dicho antes no deja de tener también parte en este tema, ¿verdad? Porque existen evidentemente que diferentes maneras de aproximarse a la comunicación desde quienes hoy están en el entorno o en el ejercicio del gobierno para ejercer una comunicación de gobierno. Lo que podemos ver, además de eso, es que este gobierno, como muchos otros, no ha dado pasos de mejoría en un proceso de comunicación entre el gobierno y la opinión pública y sigue habiendo ahí una brecha, un gap que probablemente esté muy influenciado porque al final del día el tema de comunicación es un elemento central de la acción política y eso hace de que evidentemente surjan diversas maneras de abordar el tema desde la misma esfera de gobierno. Porque vos como experto, los procesos de comunicación son procesos de construcción cultural, Pascual. Sí, sobre todo es un proceso de construcción de confianza también, Juan Pablo, ¿verdad? O sea, la comunicación tiene que construir confianza y tiene que generar confianza. Y en este escenario donde hay muchas polarizaciones, donde todos tienen la posibilidad de dar su opinión, donde todos pueden ejercer el rol del rol que normalmente hacían los medios de comunicación, obviamente que hay una mayor fragmentación y en esa mayor fragmentación hay necesidad de estrategias mucho más sofisticadas en términos de comunicación que requieren de gente capacitada, pero también que requieren de un soporte político para que lo puedan hacer. Y evidentemente que eso siempre es difícil en el ámbito de la comunicación de gobierno. No escapa este gobierno a eso. Claro, claro. Cuestión que me parece importante porque estamos viendo también en el mundo, Paraguay está entrando también un poco en esa vorágine, donde anteriormente, como bien planteaba, los medios de comunicación eran los exégetas, los que en realidad llevaban la opinión pública en una traducción un poco sobre ciertos elementos. Ahora con esta democratización que ha traído las redes y que uno puede participar también en el debate como tal, ¿cómo ves un poco también esa dinámica en Paraguay? Milei, por ejemplo, gran parte de su estructura de gobierno ha planteado en la crítica profunda sobre los periodistas, sobre los grupos empresariales de comunicación. ¿Crees que eso se pueda dar un poco este año también aquí? Y yo me refería por eso al inicio, Juan Pablo, sobre que estamos ante un cambio de era, ¿verdad? El ecosistema de comunicación hoy día ya no es simplemente un ecosistema donde existen medios de comunicación y periodistas que estén generando la opinión. Con lo cual también las redes de información que se generan no necesariamente son redes de información que estén basadas en la verdad. Simplemente están basadas en información o en desinformación o en influencia o en ejercicio del poder. ¿A qué me refiero concretamente? Que hoy en el ejercicio de la comunicación no solamente intervienen humanos, sino que interviene también la inteligencia artificial, intervienen también los bots y esto está moldeando la opinión pública, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que eso está ocurriendo, evidentemente, ¿verdad? De que la construcción de opinión pública se vuelve mucho más complejo, se vuelve mucho más desafiante y existe una mayor fragmentación y esa mayor fragmentación también en el ejercicio de todos estos ingredientes que hay lleva a polarizaciones que hace que puedan surgir discursos que puedan introducir nuevas dinámicas a lo que nosotros teníamos ya como un consenso de un ejercicio tolerante del disenso, de un ejercicio tolerante de la información, pasamos a ejercicios mucho más polarizados, con descalificaciones y donde cuestiones que por mucho tiempo han generado confianza, hoy puedan generar desconfianza. Entonces es como mucho más fácil de volverse blancos de ataque de la política cuando en otros tiempos no lo han sido. Y ese fenómeno lo podemos ver en Milei, ese fenómeno lo podemos ver en Trump y lo vamos a seguir viendo cada vez más en el ejercicio de las dinámicas políticas, electorales y de pugnas por el poder, porque hay una reconfiguración de todo el escenario de poder en ese sentido, ¿verdad? Creo que mucha gente no somos conscientes todavía del impacto que esto está teniendo en esa construcción cultural que afecta tremendamente a la política y tremendamente al ejercicio del poder y tremendamente al ejercicio de la opinión pública por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
está generando cambio de era, como ya se venía hablando hace un tiempo, y que estamos en pleno proceso también de lo que es esta transformación a nivel mundial, que impacta profundamente en lo que conocíamos, y lo que conocíamos ya no es un poco nuestro día a día. Pascual, en torno a esto último también, en algunas partes del mundo se está empezando a generar debates sobre la necesidad de normativas sobre este proceso. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, y yo creo que este va a ser parte del debate jurídico del futuro, Juan Pablo, ¿verdad? No soy abogado, pero yo entiendo que toda la normativa jurídica se ha manejado en torno a los derechos de propiedad en los últimos siglos. Y hoy día creo que todo va a girar en torno a la propiedad de los datos, ¿verdad? De quiénes son los datos, qué pueden hacer con nuestros datos, porque evidentemente que en este escenario ese es el elemento central. Entonces me parece que en esto obviamente va a haber las típicas corrientes que van a estar, algunas de ser mucho más favorables a la libertad y otras que van a ser mucho más favorables en ese péndulo a lo que es la seguridad de las personas, y ahí van a estar las tensiones entre cuánto de regulación, cuánto de desregulación puede haber en la materia, ¿verdad? Creo que este es un debate que es poco desarrollado en Paraguay, pero va a ser un debate que incluso va a llevar a posiciones que son parte del debate no solamente jurídico, sino que va a llevar a posiciones ideológicas con respecto al tema. Quienes hemos vivido en el ámbito de la comunicación siempre pensamos que la mayor cantidad de libertad posible siempre va a ser el mejor escenario para que la gente pueda acceder a la verdad de una manera mucho más concreta, y sobre todo, y para mí ahí es donde está la clave de la libertad. La libertad es lo que permite la corrección o la autocorrección de los sistemas, ¿verdad? Finalmente, muchas veces las regulaciones lo que hacen es que niegan determinadas situaciones, pero al final la sociedad no va avanzando porque no va aprendiendo sobre los desafíos que se van generando, ¿verdad? Entonces, creo que esto va a estar en el debate en los próximos años. En otros países está en medio del debate. Quizás en Paraguay siempre llegamos un poquitito más tarde a este tipo de cosas. Sí, y eso es lo que también me parece importante destacar y poner en nuestra agenda. Por último, Pascual, agradeciendo tu tiempo, y ojalá que este año podamos seguir hablando sobre estos tópicos y otros más. ¿Cómo ves este 2025? ¿Ves un poco con buenos ojos? ¿Ves un año desafiante? ¿Qué características te parece que va a tener este año? Bueno, yo también siempre soy optimista y siempre veo el vaso medio lleno, ¿verdad? No veo el vaso medio vacío, y yo veo un 2025 con muchas oportunidades, pero también en función de lo que estamos hablando, requiere de que todos nos salgamos de nuestra zona cómoda y que nos ayornemos y que nos reinventemos, digamos, porque definitivamente las cosas como las hicimos hasta ahora no van a ser suficientes para que podamos aprovechar las oportunidades que existen, ¿verdad? En este nuevo ecosistema que hay tenemos que hacer las cosas de manera distinta, tenemos que aprender nuevas cuestiones, tenemos que desaprender algunas para poder capturar esas oportunidades que van a estar ahí. Eso fundamentalmente es muy referido a mi ámbito, Juan Pablo, que es el de las comunicaciones y las comunicaciones de marketing, donde claramente nosotros vivimos un contexto que es totalmente distinto al contexto que se vivía antes. Te cuento una anécdota para reflejar esto, ¿verdad? O sea, el CEO de una reconocida marca de gaseosa, no el CEO, el Chief Marketing Officer, lo que sería el gerente de mercadeo a nivel mundial de esta marca, siendo autocrítico sobre el nivel de la creatividad publicitaria, dijo que el trabajo que él tenía hace unos años era 4 comerciales al año, ¿verdad? O sea, uno por trimestre, ¿verdad? Sin embargo, ahora son 5.000 videos al año lo que ellos tienen que producir para poder poner todos los contenidos en las redes sociales. Eso obviamente hace que los niveles de calidad disminuyan y que haya un enorme desafío para cómo en ese contexto poder generar cada vez una mejor comunicación con su cliente, ¿verdad? O sea, entonces estamos en un momento que es totalmente distinto al que hemos vivido antes y tenemos que ayornarnos, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Eso que planteas me parece tan significativo para una reflexión final, Pascual. Nos hemos subido en un tren bala, ¿no? Y no hay forma de bajarse de ese tren bala.
Sí, y yo diría que es un cambio continuo a gran velocidad que requiere de que nosotros salgamos permanentemente de nuestra zona cómoda. No podemos estar un solo día pensando cómo hacer algo diferente de lo que venimos haciendo. Interesante. Gracias, Pascual, como siempre, un gusto conversar contigo. Al contrario, el gusto fue mío, Juan Pablo, y un placer haber estado en contacto contigo y gracias a vos también con tu audiencia. Gracias, don Pascual. Director del Grupo Más, también hablando sobre la importancia de la comunicación. Eso tenemos que también poner en nuestra agenda y queremos enfatizar también aquí desde 5 días televisión. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Es divertido